guazen, berak jadanik aipatu duen sari emate, une honi hasiera ematera. Hiru errekonozimendu, hiru aintzatespen, bi enpresa, pertsona bat, konpromisoa da sari hauekin beti aintzat hartzen dena, eta aurten bereiziki hiru pertsona, hiru erakunde horien gainean jarrita egingo dugu. Julen, hemen gelditu da, baina eskatu nahi diet, oholtza gainera hilo ditezen, etelen lurralde ordezkariei ere, eta hartara, sari banaketa elkarrekin ere egingo dugu. Luciano Zearsolo, Bizkaitik, Xabi López Arabatik eta Gorka Aretxaga Gipuzkoatik, mesedez, oholtza gainera etorri, handik ere etortzea baduzuela esango nuke, eta laurok lanean jarriko zaituztegu, sariak banatzeko unea iritsi delako. Gainera, Gipuzkoa, Bizkaia eta Araba ordezkatuta, bai sari emateko pertsonetan eta baita saria jasoko dutenen artean, bai? Jarri zaiteztean, nik bizkarra emango dizuet momentu batean, ez da edukazio txarra beharra baizik, bai? Gatozen beraz, sariak banatzera, eta Julenek aipatu ditu jadanik ezagunak dira, eta arrazoiak askotarikoak badira ere, nik bakar batzuk emango ditut jarraian. Lehenengo saria Ulmak Pakatxin etxeak jasoko du. Pertsonak erdigunean jartzen dituelako. Enpresa, pertsona komunitatea da, eta komunitatea bera enpresatik zabaldu egiten da. Lanbide Heziketaren aliatua, bidaide eta eragilea. Ikasle hoiei entzutea besterik ez dago horretaz ohartzeko. Lanbide Heziketa dualean oso inplikatuta dagoen enpresa da, eta inguruko lanbide heziketa ikastetxeekin lankidetza istua duena. Zenbakiek zerbait esaten dute. Urtero 50 eta 80 pertsona artean prestatzen ditu. Esperientzia inklusiboaren alde egiten dute eta berdintasun plana ardatz hartuta emakume gehiago, zerregin gehiagotan eta ardura gehiagotan izateko bidean aurrera pausu handiak egin ditu. Horregatik guztiarengatik, gaurko lehen saria, etel 2021 urteko lehen saria, Ulma Pakatxin eta jasoko duena Lander Díaz de Gereñu presidentea. Julen Elgetak emango dio saria eta diploma Gorka Aretxagak emango dio jarraian. Ilun dago hau, sartzeko, baina iritsizea, oholtza erdira, zatoz ona, argazkia egin eta guztion zoriona jasotzeko txaloak ere, bai? Pixuskoa da saria, baina oholtzak atrilak eutxingo dio nahi baldin baduzu, hitz batzuk egiteko, Lander, zurea da hitza. Bide batez esan dezadan, maskara erabiltzen ari garen, ez? Arazorik ez dagoela mikroari hitz egiteko. Bueno, honezkero eguerdion den hori, eta askorik ez esateko gaur esan dan, guztia esan da gero, besterik gabe, Pilarrek ondo azaldu den moduan, Ulma Pakatxin, Ulma taldeko beste edozein kooperatiba bezala, pertsona jartzen ditu erdigunean eta komunitate bat osatzen nahi dugu, eta horretarako ezinbestean parte hartu behar dugu gure inguruko ekimenekin, da nola ez, lanbide heziketarekin, guretzat, iturri oso ona delako gure komunitate hori handitzeko. Horregatik, lehendabiziko eskerrak eteleri, lanbide heziketa zentru guztieri, eta nola ez, gu proposatu gaituzten guztioi, ez da? Eta askorik esateko ez dago, bidea hasita dago, bide horretan jarraitu behar dugu, askotan bidea hastea izaten da zaiena, uste dugu egin dugula, eta bidean aurrera joan behar dugu, besterik ez. Eskerrik asko, eta zorionak. Eskerrik asko eta mila esker aurrera egiten jarraitzeko adore horrengatik. Bigarren saria, Julenek ere aipatu du, el vínculo de Aizea Wind con la formación profesional se inicia incluso antes
de que la empresa estuviese en funcionamiento. Hace 5 años, en el 2017, Aisea Wind confió en la formación profesional de Euskadi a través del Centro de Formación Somorrostro para seleccionar a las más de 150 personas con perfiles de formación profesional que tenían que poner en marcha esa actividad en el puerto de Bilbao, centrada en el desarrollo de torres de aerogeneradores y onshore y offshore. Bueno, plantea el propio centro todo el proceso de formación enfocándose a personas en situación de vulnerabilidad, con pocos o ningún estudio previo, para incorporarles en un proceso de puestos de trabajo estables. Se establece la colaboración con el Departamento de Empleo, Inclusión Social y de Igualdad de la Diputación Foral de Vizcaya y con el Centro, con el Centro de Formación Profesional Somorrostro. Y es así como comienzan, disculpen, esto no estaba previsto. Decía, si puedo retomar, que es así, lo conseguiré, que es así como comienza un proceso de colaboración que les lleva a la puesta en marcha de la propia organización. Y es eso lo que queremos premiar con este premio, porque la colaboración se demuestra colaborando y el compromiso también haciéndolo posible. José Antonio Cosla, Recursos Humanos, recibe el premio y entrega a Julen Elgueta y el diploma Luciano Ciarsolo. Aurrera, mesedez. Menos mal que ya se han aprendido el proceso y no tengo que repetirlo mucho, ¿verdad? Lo agradezco. Bueno, en primer lugar, gracias a todos. Queremos agradecer tanto a Edel como a su junta directiva que pensar en nosotros para recibir este premio. Es un orgullo, sinceramente. Y bueno, en cuanto a juventud, que se ha hablado mucho durante este tiempo, es una época de muchos cambios, de incertidumbre, desconocimiento de lo que nos espera, y esto nos afecta en todas las decisiones, incluidas las que tienen que ver con la formación. A pesar de estas dudas, cada vez hay más jóvenes que creen que apostando por la formación profesional como alternativa tendrán un buen futuro. Todos hemos sido o seguimos siendo jóvenes. Todos lo recordaremos como una etapa marcada por la energía y la frescura. Tanto juventud como sus atributos definen a Aisea Wind. Aisea todavía no ha cumplido 4 años de actividad y su plantilla no alcanza los 40 años. De hecho, la mitad de la plantilla aún no ha cumplido esa edad. Por lo tanto, sí, somos jóvenes y tenemos la energía para afrontar los retos que se nos han presentado y para asumir los que tenemos por delante. Durante estos apenas 4 años de recorrido, hemos alcanzado una plantilla de casi 400 personas y para hacer frente a este crecimiento siempre hemos contado como parte fundamental con la formación profesional. En todos los niveles, desde las prácticas en nuestras instalaciones hasta la bolsa de empleo que comentábamos anteriormente. Cuando hemos necesitado formar internamente, debido a la especificidad de nuestro proceso productivo, también hemos contado y participado en diferentes iniciativas, como Gasteon, que nos está permitiendo integrar colectivos de difícil empleabilidad en nuestra empresa, favoreciendo y facilitando su desarrollo personal y profesional. Contar con este tipo de profesionales en nuestra plantilla ha generado un impacto muy positivo en todos los que hemos participado en ella. En resumen, la formación profesional ha sido capaz de aportarnos soluciones en cada una de las etapas para las que hemos pasado en Aisea Wind, adaptándose a nuestras necesidades. Es por ello que no puedo desaprovechar la ocasión para poner el foco en la importancia de la formación a todos los niveles, por supuesto la universidad, pero especialmente la formación profesional, que hoy es la protagonista. Todos debemos apoyarla y es fundamental que tanto empresa como centros de formación colaboremos estrechamente para obtener buenos profesionales con alta empleabilidad. Muchas gracias de nuevo. Eskerrik asko.
Muchísimas gracias. Y si hablamos de compromiso, el último premio de la mañana tiene nombre propio, es Julia Liberal. Durante muchos años ha asistido a centros de formación profesional para contar su experiencia en primera persona, poniendo el valor de la participación de las mujeres en el ámbito industrial y tratando de ser ese ejemplo al que hemos hecho referencia también, visibilizar esta presencia, romper con los estereotipos de género y también con las discriminaciones. Y la verdad es que tiene mucho que contar porque Julia fue la primera mujer soldadora de Álava. Durante sus 12 años al frente de la Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Álava, colaboró activamente también con los centros de formación profesional, impulsando el emprendimiento entre el alumnado y muy especialmente entre las alumnas que soñaban con poner en marcha su proyecto profesional. El compromiso con la inclusión a través de la formación lo lleva muy dentro y lo aplica en todas las iniciativas, como puede ser la puesta en marcha del Centro Especial de Empleo, que permitió a personas con discapacidad encontrar una oportunidad para desarrollarse profesionalmente. La diferencia, dicen, siempre la marcan las personas y, en este caso, las personas y sus obras. Un placer entregar este premio a Julia Liberal. Zoriona, Julia. Entrega el premio Julen Elgeta y el diploma Xavier López, responsable de ETEL en Álava. Y unas palabras cuando sea posible, Julia. Muchísimas gracias. Bueno, Egunon, muchísimas gracias a ETEL. Bueno, yo creo que es el secreto mejor guardado que he tenido después de año y pico en el que Xavier me llamó para decirme que habían pensado en mí, que, bueno, pues que fuese discreta, y la discreción a raíz de la pandemia, pues bueno, ha durado hasta hace 15 días, yo creo, ¿no? Y bueno, a veces una se piensa, ¿no? Se plantea que por qué es merecedora de esto, ¿no? Si por la edad ya o porque realmente ha hecho cosas, ¿no? Bueno, estudié magisterio, pero yo creo que hoy que se ha hablado, me vais a permitir, igual me extiendo un poco más de la cuenta, ¿no? Que se ha hablado de la FP básica. Yo vengo de un barrio de Vitoria donde, bueno, pues era el reflejo en los años 70-80 de aquella realidad de la emigración del sur y de otras zonas de España, ¿no? Donde bueno, pues cada uno era de un sitio muy diferente, con familias muy numerosas y en las que casi todos nos abocábamos a los 14 probablemente ir a trabajar, ¿no? Porque era lo que nos esperaba la mayoría de nosotros. Pero es que había un parque que nos separaba de dos centros de FP. Uno era Jesús Obrero, Chus, como llamaban los chicos, y otro era Molinuevo, que era el centro donde iban las chicas de FP. Pero curiosamente no decidíamos ni tan siquiera nosotras o nosotros lo que íbamos a estudiar, sino que el profesor de turno llamaba a tu madre, porque era la madre la que normalmente acudía a las reuniones familiares, perdón, a las reuniones del colegio, porque el padre estaba a otra cosa, a trabajar y a traer el sueldo, y en la educación, o nuestra educación, o en mi educación, se lo debo todo a mi madre. Mi padre era un trabajador, pero mi madre era la que nos ponía en marcha a los 6, ¿no? En la que, bueno, pues mi madre iba y le decía, la suya vale para estudiar, es muy buena. ¡Bu! O sea, no había otra opción. Los chicos a Chus y las chicas todas a Molinuevo a hacer peluquería y estética. O sea, es que no había otra opción. Entonces no decidíamos, ¿no? Y luego, claro, luego estaba el grupo que el profesor decía que no servía para nada y entonces las chicas con 14 años se hacían cargo probablemente, o la mayoría de los casos, de menores en una familia a la que iban a cuidar niños y a limpiar el hogar, y los chicos entraban de aprendices en algún taller. Vale. Viendo esto, hemos avanzado mucho, hemos avanzado muchísimo y además, lo ha dicho Julen, somos un ejemplo a seguir. La FP vasca es un ejemplo a seguir y se va a seguir en la ley de FP que se está trabajando ahora en el Ministerio, porque se están haciendo las cosas muy bien, se están haciendo muy bien y se está trabajando muy bien en todo lo referente a la educación, a la incorporación a la dual. Con lo cual yo creo que el avance ha sido muy importante, pero, y eso lo hemos trabajado en Egibide, y yo por eso siempre que Xavier me ha llamado
o cuando estaba Jorge me llamaban para poder colaborar, yo lo veía imprescindible, porque es que las clases siguen siendo, dependiendo a qué centro vayas, el 90% féminas o el 90% chicos. Y eso yo creo que tenemos que cambiarlo. Y yo creo que no es un problema, y lo decía hace poco también en una intervención que tuve sobre la incorporación de las mujeres a carreras STEM, sino que el problema lo tenemos muchas veces en la familia. Es que son las familias, es que los recursos están, es que la oferta educativa están. ¿Qué está pasando para que nuestras jóvenes no se incorporen a esos trabajos con valor añadido, ¿no? Que yo creo que es lo que además hay que inculcarles, ¿no? Que ya no estamos hablando de ir a una fábrica en la que sale el ejemplo de hombre marchado de grasa cogiendo peso, que es que esto ha cambiado muchísimo, que todas podemos hacer control numérico, que todas las mujeres podemos acceder a muchísimos puestos y que por algo, no sabemos muy bien por qué, yo desde mi punto de vista es un tema social y familiar, no estamos llevando, porque la oferta está, como está en la universidad. O sea, no nos echan en una carrera porque seamos mujeres o hombres, sino tenemos unas notas. ¿Por qué no estamos? Pues eso habrá que analizar. Yo creo que hay que trabajar desde las bases. Soy maestra de profesión, no ejerzo, pero yo creo que es desde abajo donde hay que empezar a trabajar, a concienciar a nuestras jóvenes de que tienen que ir por el camino que marca los nuevos hitos y la nueva economía y bueno, sobre todo que sigáis trabajando en la misma línea y bueno, yo simplemente agradeceros eternamente este reconocimiento porque yo creo que para mí es importantísimo y bueno, deciros que no estoy en AMPEA ya hace ya un tiempo, trabajo ahora por la inclusión de las mujeres en el deporte. Creo que es importantísimo, las cifras también son alarmantes. Tenemos, os puedo dar un ejemplo, de 1.500 fichas federadas en el ciclismo alavés, que es lo que yo presido, un 3% mujeres. Con eso os digo bastante. Parejas que las dos deciden hacer ciclismo, se federa él y ella ahorra el gasto, porque a él igual si le pasa algo, el tema del curro peligra. No valoran el trabajo de ella. O sea, yo creo que ese tipo de cosas tenemos que seguir trabajando. Estaré siempre eternamente agradecida y siempre que me llaméis colaboraré en charlas y en lo que queráis. Ahora he hecho un lapsus, un periodo de 2 añitos llevo parada y, bueno, sobre todo también decir a estos jóvenes que tenéis en esta FP básica que con esfuerzo, con implicación se llega. Yo nací en un barrio muy obrero y soy senadora, o sea, con lo cual yo creo que se puede y esto yo creo que tiene que ser un reflejo de que con los recursos y con implicación se puede llegar. Mila esker. Eskerrik asko, Julia. Pues ahí... Pues se preguntaba por qué, ahí está la respuesta. Todos los premios, sin lugar a dudas, muy, muy merecidos. El compromiso y el compromiso sostenido durante tanto tiempo con una formación profesional de calidad y sobre todo con las vidas, con las personas que se sostienen a través de esta formación.